Bien, según Conapyme, cerca de 5.000 micro, pequeñas y medianas empresas se han declarado ya en quiebra, 5.000, a raíz de lo que está pasando en nuestro país. Si se agudiza el escenario, el número podría, dicen ellos, aumentar a 20.000. En una reunión con el presidente Piñera, el gremio prestó su respaldo a la agenda social impulsada por el gobierno con el objeto que se retome el orden del país. Vamos a profundizar en la situación de las pequeñas, medianas empresas y este escenario con Germán Dastres, presidente de Conapyme. Germán, bienvenido. Buenos días, Gonzalo. A ver, en primer lugar, ¿cómo resultó este encuentro con el presidente? ¿Qué rescataría usted de la conversación que tuvieron con el gobierno? Bueno, no tan solo fuimos como Conapyme, sino que también fuimos con la CPC en pleno y 3 centrales sindicales. Digamos que tenemos una conversación anterior a estos eventos. Hace ya un año que estamos conversando. Yo creo que eso es bien importante, que no tan solo es por la coyuntura. Nosotros estamos muy preocupados porque hoy, con la explosión social que estamos viviendo, desgraciadamente, el sector más perjudicado, lejos, eso lo reconoce el presidente y lo reconocen los demás colegas, es que el sector de las pequeñas empresas. Eso es lo que más preocupado nos tiene. Germán, ¿qué reflexión hacen ustedes en el sentido de que yo escucho tomar el concepto de la importancia de las pymes y las pymes y las pymes, el motor del país y las pymes y las requetepymes hace rato, años? Muchos años. Hay tanta cosa antes de esta coyuntura, Sí. antes de esta coyuntura, que no se han cortado. No. Mire, del pago, cuando corresponde, vengo escuchando hace harto tiempo, harto tiempo. Por lo menos 15 años. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿a qué atribuye usted a la falta de voluntad para zanjar estas cosas? Donde ni siquiera el Estado da el ejemplo en pagar a tiempo. Esto no es menor porque creo, puedo estar equivocado si no usted me rectifica. Esto atenta al corazón porque no tienes liquidez, no tienes pago. No. Tienes que bicicletear para funcionar a 30, 60, 90 o tantos días para que les paguen. Sí. Yo creo que esta explosión social en gran parte se explica precisamente por eso. Nosotros compartimos las demandas sociales, porque de las demandas sociales las pymes sufrimos el mismo efecto de los trabajadores. Es una demanda social más. Es una demanda social más. Yo creo que aquí ha faltado voluntad política, ha habido miopía, digamos, de todos los gobiernos que no han hecho nada por la pyme, concretamente. Y lo otro, que hay una cosa terrible en Chile, que tenemos una monopolización del canal de la distribución y una concentración brutal de los ingresos de Chile. En los países desarrollados que nosotros siempre nombramos de la OCDE, como son Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, etcétera, el sector más poderoso no concentra más allá de un 10%. En Chile, el 1% del empresariado concentra el 33%, lo cual es demasiado. Entonces, al final, esto es como un juego de jugar a las bolitas. Y esa ultraconcentración, Germán, ¿en qué medida decanta en las problemáticas de la pyme? Decanta, porque nosotros cada vez, en la medida que pasa el tiempo, tenemos menos ventas. Nosotros, en el gobierno del presidente Allende, por ejemplo, las pymes, teníamos un 50% de ventas. Después vino otro gobierno y después ahí nos bajamos un 25%. Bueno, después del 25%, hoy día estamos apenas en el 14%. Y damos trabajo a más del 50% de los chilenos con previsión, con seguridad social, amén de la gente irregular. Entonces yo creo que el meollo del asunto está ahí. Ayer se lo dijimos al presidente, pero es que converso con él, se lo he dicho. Luego, ¿estamos hablando solamente de miopía? ¿O estamos hablando de presión? Yo creo que ha habido indudables presiones. Para nadie es un misterio que los grupos económicos tienen muchos parlamentarios que se le han financiado sus campañas políticas. Entonces, cuando hay que regular, ellos dicen, no, dicen porque la economía está bien. Y la economía, claro, en la parte macro está bien, porque, por ejemplo, ayer comenzamos, ayer mismo yo le decía, presidente, aquí nosotros, cuando se llegó a la democracia, teníamos un 40% de pobres. Entonces, en vez de un 40%, hoy día tenemos un 8%. Entonces, eso ha causado una obnubilación de la gente. Entonces, dice, oye, eso significa que estamos bien. Y la verdad es de las cosas que no estamos bien, porque tanto los pymes como los trabajadores estamos sobreendeudados, derivado de esta falta, y que cada vez nosotros somos cada vez como que más arrinconados y el mercado se nos va achicando y los grupos económicos se lo van adquiriendo hacia ellos. Germán, los paquetes de medidas que se han anunciado hasta ahora,
¿están dando el ancho para la situación actual donde ustedes mismos ya dan cifras que son preocupantes? A ver, si bien son 900.000 pequeñas y medianas, 900, ¿cierto? Hablamos de 1 millón de, según datos de impuestos internos, datos oficiales, tenemos 1 millón de empresas en Chile. Ya, ese es el universo, 1 millón. Ya, y estamos hablando de quiebras ya constatadas en 5.000 Sí. y ustedes prevén 20.000 más. Por lo menos. Por lo menos. Hay un sector oculto, incluso es más, Gonzalo. Las pymes no quiebran, las pymes desaparecen. Lo que pasa es porque generalmente cuando uno habla de una quiebra es la empresa que tiene una institución, tiene administración y se declara en quiebra, qué sé yo, ante impuestos internos. Pero en general mi sector, sobre todo el sector de la microempresa, que es aquel que vende entre 0 y 70 millones al año, cuando le va muy mal, sencillamente desaparece. No se declara ante el Estado, no hace ni término de giro siquiera, sino que desaparecen nomás. Las medidas que se han propuesto... ¿Están bien encaminadas o no? Porque en las oportunidades que me ha tocado hablar de los anuncios de las medidas, me escriben mucha gente de las pymes y me dice, pero no, eso no sirve. O sea, estamos en DICOM, no podemos acceder a crédito, oiga, no nos están pagando al día. Me da la impresión de que esperan otras cosas mucho más inmediatas. Bueno, hoy día yo debo de reconocer que los bancos, yo he tenido reunión con el presidente de la Asociación de Bancos, ¿ya?, y ellos han mostrado buena voluntad para solucionar los problemas de la gente. Pero el problema era que a los que estaban al día el 31 de octubre de este año. Entonces, claro, los que tenían DICOM quedan perjudicados. Y el compromiso es que la banca va a atender a sus propios clientes como una cuestión lógica. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Una, llegar a una paz social, llegar a la normalidad, pero no llegar a la normalidad que teníamos antes, porque si no vamos a seguir en las mismas, vendiendo a 120 días. Nosotros ya estamos conversando con la CPC, eso de que nos paguen a 120 días es una falta de ética. Es ridículo que nosotros, los pequeños empresarios, financiemos a las grandes empresas con el producto, el servicio y además el IVA. Ya que están trabajando en conjunto, se han juntado con la CPC, con la SOFOFA, están trabajando en conjunto con la SECH, ustedes, los CONAPYME. Sí. ¿Cuál ha sido el compromiso real? Así como que ¿qué grupos se han puesto? Ya, nosotros vamos a empezar a pagar antes, bueno, ya. Por ejemplo, los bancos, ahora que hay esta crisis, han apurado los pagos a las pymes a máximo a 7 días. Ya. Hay algunas empresas grandes que son de supermercado, también dijeron, bueno, a los que son pymes hasta 75.000 UF le vamos a pagar también a 75 días. O sea, había un cambio. Yo creo que había un despertar. O sea, esto, la verdad, de las cosas que... estas son las cosas, dentro de la desgracia que estamos viviendo, ha sido una de las cosas buenas que está pasando, que se dieron cuenta que no podemos seguir con una economía como la que teníamos. Germán, ¿cuáles son las áreas de las pymes que están resultando con el impacto más inmediato? Porque a la larga y mediano plazo todas están afectadas, pero uno imagina, sobre todo por la fecha, que el rubro, por ejemplo, gastronómico, turismo, también manufacturas, lo poco y nada manufactura que queda, ¿no? ¿Cuáles son en el balance de usted? La verdad es que en esta crisis económica estamos todos encadenados. Es increíble. Por ejemplo, nosotros pensábamos que a los taxis les iba a ir mejor porque al fallar el metro, al fallar la locomoción tradicional, iba a haber más trabajo para los taxis. No, uno conversa con los taxistas y se van a las 2, 3 de la tarde para su casa. El otro sector perjudicado son los colectivos. Por ejemplo, que en vez de trabajar hasta tarde, hoy día a las 5 de la tarde y después se van hacia su casa porque tienen miedo que les vayan a quemar el auto y le baja el boleto. Los colegas que hacen el transporte escolar, muchos de ellos se están achicando y ya están trabajando a pérdida, porque ya hay mucha gente que ha quedado cesante y al quedar cesante le dice, ¿sabe qué, tía? Yo no le puedo seguir pagando el transporte a mi hijo porque como estoy cesante voy a llevar no tengo dinero y yo mismo voy a llevar al niño al colegio. O sea, y ¿para qué decir? Por ejemplo, hay sectores de la manufactura, de la poca que queda, a pesar de que no ha sufrido los embates de la delincuencia, tiene un problema de producción. Hoy día, por ejemplo, todos los trabajadores felizmente van a trabajar todos los días, pero la productividad está llegando a un 20, a un 30%, porque la gente tiene miedo, está trabajando con mucho temor y se van temprano. Los empresarios los largan antes, dicen, oiga, váyase antes para que no le vaya a pasar nada. Entonces la gente pensando en su familia, pensando en su casa, estamos trabajando a media máquina. Entonces, ese sector, y para más remate, no tienen venta. Entonces también el empresario manufacturero está haciendo esfuerzos para mantener a sus trabajadores, para no despedirlos, pero también está saliendo a pérdida. ¿Usted cree que esto se va a agudizar?
Yo tengo la esperanza que no se agudice, porque si se agudizara yo creo que sería terrible, porque hoy día el país está sufriendo una gran destrucción y si se destruye más yo creo que esto es peor que un terremoto como estamos acostumbrados a pasar, porque es algo que nos está pasando de Arica a Punta Arenas, o sea, aquí está todo el territorio nacional involucrado. De su gente, ¿qué ciudades son las que más piden ayuda y se han visto más angustiadas? Las más angustiadas lejos son la gente de Santiago, de Concepción y Valparaíso, que lo han hecho pebre. Y han hecho pebre, desgraciadamente, precisamente el sector que nosotros representamos, que es el sector de las pequeñas empresas. Son el sector del comercio y gente que venía por tradición con su negocio, se lo han hecho pebre. Entonces, eso es calamitoso. ¿Qué se conversa entre ustedes? Por ejemplo, hay comercios que han tenido que cambiar su modo de operar. Hemos visto imágenes ya no solamente en Santiago, en varias ciudades donde los comercios de las galerías tienen que ya empezar a invertir en blindaje. Claro. Lo que más se vende son estas verdaderas ventanas de varios milímetros de acero para proteger sus productos. Comerciantes que se están turnando en familia para pernoctar y evitar saqueos. Y también un alto riesgo de una cosa que no es menor, con el afán de garantizar seguridad, arriesgándose ellos mismos, tratando de imponer la seguridad con sus propios medios. Claro, cuando uno está en los zapatos de esos colegas, es como que comparte, pero nosotros les hemos dicho que por favor no lo hagan. Por ejemplo, hay muchos que ya están pensando en armarse. Y eso sí que sería terrible, porque por último, yo creo que debe ser algo terrible que uno tenga que matar a otro ciudadano, aunque venga a atentar contra las cosas. Es bien complejo el escenario. Por eso que nosotros, ¿qué es lo que estamos llamando? Estamos llamando a la paz y que tienen que cambiar los sueldos. Por ejemplo, aquí se hablaba de un proyecto de 40 horas. Yo fui a hablar con las parlamentarias y dije que eso es un error, meses atrás. Y que lo que nosotros sí que compartíamos es que la gente en Chile gana poca plata. Eso es importante, porque en Chile también la gente, yo nunca he escuchado que los trabajadores quieran trabajar menos. Lo que pide la gente, incluso a veces los trabajadores nos piden más trabajo. ¿Por qué? Porque siempre están cortos de plata. Entonces yo creo que tenemos que ahora normalizarnos, llegar a la paz y cambiar y hacer un esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo principalmente de los grandes, porque las pequeñas empresas, muchas le prestan servicio a las grandes empresas y las grandes empresas nos estrujan. Como tienen tantos oferentes, entonces nos quieren pagar, si ayer nos pagaban 10, mañana nos quieren pagar 8. Entonces, el mundo al revés. Pero yo creo que con estas conversaciones que tenemos con la CBC, tenemos que decir, oiga, esto no puede seguir así. Ustedes no pueden seguir capturando el crecimiento del país, porque Chile en los últimos 30 años ha crecido 4 veces. 4 veces. Pero a los trabajadores apenas les ha llegado un 25% de ese crecimiento. O sea que es muy irregular, digamos, la situación económica que estamos viviendo. Germán, pensando, porque ya sabemos que el panorama ya es súper preocupante, es malo y en tantos sentidos. Yo creo que todos los chilenos cada día nos levantamos con más preocupación. Pero busquemos las vías de solución. En estas conversas, en estas mesas de trabajo, en estas reuniones gremiales, ¿qué ideas a usted le han significado como un grado de lucidez, como, sí, por acá puede ir la cosa, por acá tenemos que encauzar este tema? Porque llamados a la paz hay por doquier, pero parece que están cayendo todos al vacío. ¿Al vacío? Yo creo que aquí de partida, los bancos han mostrado lo que hay que hacer, el sector, hay que darle oxigenación a la gente nuestra. Lo primero que hay que hacer es que darle una moratoria. Por ese lado. O sea, flexibilidad. ¿Y cuánto sería una moratoria razonable como para una moratoria mínima eran 90 días, pero yo sé que ya hay bancos que le han dado moratoria a colegas míos de 180 días, que es muy razonable. Entonces, si uno no despide a la gente, se oxigena, no paga. Y eso significa, por ejemplo, que en sus créditos, en sus responsabilidades adquiridas con ese banco, les dan un plazo de 180 días perentorios sin pago. Sin pago. Ya. Y entonces esas 6 cuotas, por ejemplo, esas cuotas mensuales, postergarla agregarla al final del crédito, ojalá con costo cero. Eso sería una muy buena señal. Porque así nuestra gente te vuelvo a decir, se oxigenaría, no tendría el miedo de caer en DICOM, por ejemplo, que lo imposibilita, porque caer en DICOM es una muerte civil para nuestro sector. Eso sería uno. Y lo otro,
ver cómo también una de las ideas, y que se ha hecho por ley, por eso que es bueno cambiar la Constitución. En Canadá, por ejemplo, los grandes centros comerciales venden productos por obligación de productos que se producían en Canadá. Entonces, eso sirvió para tirar la producción y para darle más trabajo a la gente propia. Porque hoy día, por ejemplo, cuando uno va a comprar a un mall, compra solamente productos importados. O sea, uno ayuda mucho a la economía de China, pero no ayuda a la economía nacional. Y la otra que también le hemos pedido a la gente, al ciudadano común, a la dueña de casa, que cuando tenga que comprar ropa, zapatos, vaya a Victoria, vaya al barrio Patronato, prefiera los lugares, vaya a Frank, donde hay productos nacionales que todavía son producidos por las pymes. Yo creo que sería bueno que la gente viera, porque así defendemos el trabajo, porque al final de cuentas nosotros vivimos el trabajo interno de lo que hacemos nosotros mismos. Germán Dastres, muchísimas gracias por venir y esperamos que se vayan elaborando y materializando este tipo de propuestas para echar a andar un motor que es muy relevante, no solamente a nivel económico, sino también social. Gracias Germán, por venir. Y para la próxima vez, ojalá que tengamos mejores noticias. Eso esperamos. Que esté muy bien. Gracias. 9:15, seguimos avanzando en esta mañana informativa, vamos a la pausa, al regreso estaremos conversando sobre los resultados del informe de Human Rights Watch, cómo hacer cambios en el funcionamiento de una institución tan importante como Carabineros. Bueno, a la vuelta de la pausa continuamos.